Me llamó hace unas semanas para pedirme que colaborara con ese homenaje a Celso. Y realmente, más que un cargo, fue una bendición, porque con Celso hemos sido muy amigos y hemos trabajado también juntos. Él ingeniero y yo abogado. Sabíamos que las dos profesiones se necesitan, sobre todo en nuestro país que es tan complicado. Y rendimos homenaje al centenario de Celso, que nos dejó hace casi 3 años, y que seguro en ese centenario hubiera estado, por supuesto, presente y nos habría dado una clase magistral, como era la que él daba. Cuando algunos decían, agua sí, oro no, Celso decía, oro sí y agua también, al revés. Claro que eso parece que se han olvidado acá, porque agua no hay. Pero veo por los mineros que están acá que oro hay bastante. Celso, ya han hablado de la parte minera, y yo no voy a ser tan soberbio de hablar algo de lo que ustedes saben muchísimo más que yo. Yo soy un aprendiz, ustedes son los maestros en ello. Pero sí, mi acercamiento con Celso no fue por los temas mineros, fue por los temas políticos. Y Celso nos enseñaba una ecuación. Decía, la inversión, y sobre todo la minera, genera trabajo, y el trabajo genera bienestar. Y a sus compañeros de actividades mineras, sobre todo a los empresarios, les decía también, hay que tener emoción social, no se la lleven solos. Y tenía toda la razón, porque si no se comparte, lo que estamos sembrando no es aliados, sino enemigos. Y la minería ya tiene bastantes enemigos, como parece ser el Estado, para buscarse otros. Pero también nos decía Celso, hay que participar en la política. Y tenía toda la razón, porque cuando se dejan espacios vacíos, otros lo ocupan. Y esos otros no son de lo mejor, normalmente son de lo peor. Y Celso estuvo en la política en épocas en que había señorío, en épocas en que las damas y los caballeros que estaban en política realmente eran damas y caballeros, y veían principalmente al Perú que requería inversión y a la inversión que tenía que proteger. Y Celso adicionalmente tuvo el privilegio, porque es un privilegio, haber participado en 2 asambleas constituyentes. Participó en la 78, que originó la Constitución del 79, y también participó en la que se instaló Congreso Constituyente Democrático al final de 1992 para sancionar la Constitución de 1993. Convención o Congreso Constituyente el que estuvimos juntos. Y tuvo Celso muchísimos aportes. La gente quizás olvida, pero Celso decía clarísimamente, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, porque como no es su plata, la gastan más. Y tenía toda la razón. Y también decía que se requería en la Constitución la protección a la inversión generadora de trabajo. Y ayudó en la redacción de los artículos y en el capítulo económico que se garantizaba por el Estado la inversión. Sin inversión, insistía, no hay trabajo, y lo que tenemos para que terminar con el desempleo es trabajo. Tenemos que dar trabajo, y la inversión es la que da trabajo, la inversión privada, no la estatal.
la estatal da flojonazos, la privada da futuros empresarios, buenos gerentes, excelentes profesionales. Y tenía también toda la razón. Y nos decía también en temas presupuestales, porque le encantaba el tema económico. Oiga, tenemos que tener presupuestos equilibrados. No se puede gastar más de lo que se tiene. Y quería estar siempre en las comisiones que veían el presupuesto para evitar el gasto parasitario, para evitar que se gastara lo que no se tenía, para que el presupuesto sea balanceado o equilibrado, para que no hubiera gasto superfluo. Lo escuchaban y lo ponían en los textos, pero lamentablemente en la práctica no era así. Y él decía, hay que estar en la comisión de presupuesto hasta la última hora, porque también se reúnen en la noche y en la noche es donde meten los petardos. Y no le faltaba razón, lo pude verificar, sobre todo cuando presidí el Congreso de la República. Celso, además, recordemos que no solamente estuvo en la del 68, y según dicen o decían en el Partido Popular Cristiano, fue la única persona a la que Luis Bedoya Reyes le consultó respecto a su idea de que fuera Víctor Raúl Haya de la Torre el presidente de la Asamblea Constituyente. Y lo logró porque había bonomía, había desprendimiento, había caballerosidad, había hidalguía. Y cuando hoy día vemos este Congreso decimos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el Perú? Y cuando miramos más adelante y decimos, ¿qué nos deparará el 10 de abril? Tenemos el temor de que pueda ser nuevamente un año 2021. Celso también decía a los empresarios, sobre todo, tenemos que invertir para educar, pero educar no solamente a los capataces, que es muy importante, sino educar al pueblo peruano. Y para ello necesitamos, miren, hablaba en qué época, necesitamos radios, porque la gente cuando está en el campo, cuando está en las minas, cuando está en socavones, cuando está a tajo abierto, está con su radio transitor de aquella época. Tenemos que tener radios. Nadie lo escuchó. Y hoy día nos lamentamos, porque las radios, sobre todo en la provincia, las tienen los rojos, no los celestes. Y eso tenemos que cambiarlo para el futuro, porque tenemos que ayudar a la gente a pensar, no a actuar, sino a pensar, porque el conocimiento comienza con el aprendizaje, y el aprendizaje hará ciudadanos más importantes para el futuro. Que no querían ir al Congreso Constituyente. Es verdad, y algunas no fueron. Lógicamente el partido del PC, al que siempre perteneció, porque él no fue ningún saltimbanqui, había lógicamente toda lógica. Algunos decían que es un Congreso Constituyente que van a manejar los que hicieron el golpe de 92. Pero Celso decía, tenemos que recuperar el espacio que hemos ido. Si no tenemos micro, no somos nada. La forma de recuperar el micro es estando donde está el micro para poderlo agarrar. Y tenía toda la razón. Y cuando había que hacer las expresiones ante la OEA en la Asamblea de Nassau, él me animaba a representar a toda la oposición, como en efecto hice en Nassau, en donde pudimos conversar, concertar, convenir en la necesidad de un Congreso Constituyente. Le pusieron luego democrático, no importaba, pero era el Congreso Constituyente que iba a ser las nuevas reglas de oro. ¿Y en qué se dedicó? Con ahínco, con cabeza, con prudencia, pero con mucho empeño a lo que era el capítulo económico, lo que él sabía, lo que era producción, lo que era crecimiento del país, era desarrollo. Y se nota el espíritu y la sapiencia de Celso
en el articulado del capítulo económico y en una serie de otros temas como el capítulo de moneda y banca, etc. Conocía su medio y quería el Perú. Muchos, inclusive yo, decíamos, qué raro, Celso Charapa no es ingeniero forestal, es pionero de la selva, saltó a la sierra, pero era su vocación en los temas económicos y dio mucho de sí y para un país que necesitaba guía, y Celso fue una guía. Tiempos en que había solidaridad, caballerosidad, hasta el buen vestir en el Congreso. Hoy día uno no sabe si está yendo a un campeonato de fútbol o a un boxeo y no al Parlamento. Miren las fachas en que están, tanto algunas que se dicen damas como muchos que se creen caballeros. Un desastre, y un desastre por no haber permitido la reelección. Un Congreso que se convirtió en escuela, pero con alumnos. No había profesores, sobraban las motas, sobraban las tizas, sobraban las pizarras, pero profesores no había. Y hoy día vemos las consecuencias con la infinidad de leyes declarativas y no mandatorias, cuando la ley es mandato. Y Celso lo decía y lo repetía: tenemos que hacer solo leyes que manden, pero que manden bien. Celso, te extrañamos en tu actividad profesional, pero más te extrañamos en la política, en esa política que se concertaba, en esa política que podías tener serias discrepancias con los otros miembros, conversabas, concertabas, hacías mutuas concesiones y llegabas a los justos, al justo medio. Hoy día, curiosamente, esto es otra cosa. Y tenemos que recuperar el señorío de antaño, en que se dejaba la discusión pagada, el debate al jurado para hacer conversaciones, porque Celso decía: más se puede conversar con una taza de café o con un whisky que acá, que nadie nos escucha o no quieren escuchar. Y tenía toda la razón. Y se reunían en la casa de León de Vivero, se reunían en la casa de Bobby, y conversaban, concertaban, llevaban acuerdos y los llevaban ya listos al pleno del Congreso. Otras épocas pasadas que esperamos vuelvan. Dicen que los buenos tiempos no volverán. Hay que tener fe en el Perú, tienen que ver, pero para eso tenemos que trabajar. ¿Por qué la gente que puede aportar al país no quiere entrar en la política? Era su error. Porque hay una ley de contrataciones públicas que ya haría imposible a tu parentela que trabaja o concerta o contrata con el Estado. Tienes una ley de inteligencia financiera, una unidad de inteligencia financiera que siguen y te persiguen. Antes era 5 años, felizmente lo bajaron a 2. Personas expuestas políticamente. Bueno, personas expuestas políticamente, personas que son héroes por dar su tiempo, por entregar su familia, por dejar la familia a veces en abandono para estar metido en la política por el bien del país. Hay más, incluso tenemos la ley de declaración de intereses. Tienes que decir los intereses de tus tatarabuelos, de tus nietos, de tus bisnietos, quizás del tío que no sabías ni siquiera que existía, porque tu papá no lo declaró. Eso ha existido, sigue existiendo. Y lo último, acá está Rómulo Mucho. Oigan, una novísima ley lo obliga a no poder trabajar en su país, en lo que siempre trabajó. Lo llamaron para ser ministro, pero después de ser ministro no puede volver por 2 años a su actividad profesional normal y corriente, de la que lo sacaron para ir a servir al país. No hay derecho. Entonces la gente decente, la gente que quiere a su patria, la gente que quiere servir, no lo hace por los lógicos temores a que le vengan todas estas normas, todos estos procesos y le hagan la vida a cuadritos a cualquier persona que lo único que quiere es un mejor, como quería Celso y como lo sigue queriendo desde el cielo. Mil gracias.